No había nadie en el jardín. Con prudencia, Harriet salió por el portón de hierro. La esperaba el teniente de marina, Jorge Waring. Él le había pedido que se casaran y ella había consentido. Pero su padre se oponía, al menos hasta que pasaron 3 años, y ella había venido para decírselo y para despedirse de él. Su barco partía al día siguiente. Lo abrazó para confortarlo. Él la abrazó más fuerte todavía y después corrió a la estación, mientras ella volvía luchando con sus lágrimas. Harriet creyó que él volvería, pero no volvió. En vez de eso, murió en un naufragio en el Mediterráneo. Harriet, por su parte, ya no temía a la muerte, porque no podía seguir viviendo sin él. Ahora Harriet esperaba en la sala, inquieta, no podía apartar los ojos del reloj, esperando las 4, la hora que había fijado con Oscar Wade. Lo había rechazado el día anterior y no estaba segura de que viniera. Se preguntaba por qué lo recibiría hoy, si ayer lo había rechazado definitivamente. No debería verlo, nunca. Le había explicado todo su pasado claramente. De nuevo sentía el temblor de su voz, repitiendo que no podía, que debía comprenderla, que no cambiaría su decisión por nada, y que él tenía una esposa, y que no debían olvidarlo. Oscar se había alejado, vencido. Le daba lástima. Había sido cruel, sin necesidad. Ahora que había trazado un límite, ¿por qué no podrían verse? Hasta ayer ese límite no era claro, pero hoy quería pedirle que olvidara lo que le había dicho. Eran las 4, las 4:30, las 5. Ya había tomado el té y renunciado a verlo, cuando finalmente llegó. Vino como otras veces, con su paso mesurado y cauto, sus anchas espaldas erguidas con arrogancia. No se parecía en nada a Jorge. Cenaron juntos muchas veces. No había elegido a Oscar, realmente no lo deseaba, pero ya no podía dejarlo. Estaba segura de lo que iba a ocurrir, pero no sabía cuándo ni dónde. Ocurrió al final de una noche, cuando cenaron en una sala reservada. Oscar había dicho que no podía soportar el calor y el ruido del comedor. Ella subió adelante, por una empinada escalera con alfombra roja, hasta la puerta del segundo piso. Él se declaraba feliz. Harriet dudaba. Esto era el amor, lo que nunca había tenido, lo que había soñado y deseado con hambre y sed. Ahora lo tenía, y no estaba satisfecha. El éxtasis que se anunciaba nunca llegaba. Algo en Oscar la repelía. Para justificarse pensaba en sus cualidades, su generosidad, su fuerza. Le hacía hablar de sus oficinas, de su fábrica, de sus máquinas. Le pedía prestado los libros que él leía, pero siempre que trataba de conversar con él, éste la hacía sentir que no era para eso que estaban juntos. Entonces, Oscar le anunció su plan, un viaje a París. Allí pasaron 3 días locamente enamorados. Cuando se despertaba encendía la luz y lo miraba dormir. El sueño lo volvía más inocente, más suave, ocultaba sus ojos, le afinaba la expresión de la boca. Al 10.º día, Harriet estalló en llanto. Él imaginó que estaba deprimida, porque su amor era más puro y espiritual que el suyo, pero sabía perfectamente que había llorado de aburrimiento. Estaban enamorados y se aburrían mutuamente. En la intimidad no podían soportarse. Oscar murió 3 años después. Fue un inmenso alivio para Harriet. Ahora ya nadie sabía su secreto. Sin embargo, en los primeros momentos, Harriet se decía que con Oscar muerto estaría más cerca de ella que nunca. No recordaba que en vida hubiese deseado tenerlo cerca. Mucho antes de que pasaran 20 años, le pareció imposible haber conocido a una persona como Oscar Wade. Y así pasaron las décadas, muchas, incontables. La mayor excitación de su vida ahora se concretaba cuando Clemente Farmer, el flaco y austero vicario,
parecido a George Waring, subía al púlpito y levantaba los brazos en bendición. Se puede decir que el momento más perfecto en la vida de Harriet fue su muerte. Estaba acostada, soñolienta, anciana, debajo del negro crucifijo con un Cristo de marfil. El sacerdote se movía tranquilamente en el cuarto, arreglando las velas y el misal. Acercó una silla a la cama, esperó que despertara. Tuvo un instante de lucidez, sintió que se estaba muriendo, que la muerte la hacía importante para Farmer, y que éste le pedía que se confesara. Harriet recordó su pasado, sus amores clandestinos, y comprendió que no le era posible confesar nada. De modo que confesó pecados que no necesitan perdón. Después recibió la extrema unción, pidió al sacerdote que la sostuviera de la mano para no sentir miedo. Mucho tiempo la tuvo así, hasta que él la oyó murmurar: «Esto es la muerte, y es una dicha». Harriet permaneció horas en el cuarto. Su aspecto le resultaba familiar, con algo de extraño ahora y de repugnante. El altar, el crucifijo, las velas, sugerían alguna horrible experiencia cuyos detalles no podía definir, pero que parecían tener alguna relación con el cuerpo amortajado en la cama. Luego, súbitamente, el cuarto empezó a alejarse de sus ojos, a partirse en zonas y haces que se dislocaban y eran arrojados a diversos planos. Se inclinaban en todas direcciones, se cruzaban y cubrían con una mezcla transparente de diferentes perspectivas. La cama y el cuerpo se deshicieron hacia cualquier parte, hasta perderse de vista. Ella ahora estaba de pie ante la puerta, que era lo único que había quedado. La abrió y se encontró en la calle, cerca de un edificio gris con una gran torre. Lo reconoció. Era la iglesia de Santa María. Oía los acordes del órgano. Abrió la puerta y entró. Había vuelto a un espacio y un tiempo definidos. Había recuperado una parte limitada de memoria coherente. Recordaba todos los detalles de la iglesia que eran, en cierto modo, permanentes y reales, ajustados a la imagen que ahora la poseía. Sabía para qué había venido. Caminó por la nave hasta su asiento habitual debajo del púlpito. Se arrodilló y se cubrió la cara con las manos. Entre sus dedos podía ver la puerta de la sacristía. La miró tranquilamente, hasta que se abrió y apareció Clemente Farmer, con su sotana negra. Pasó muy cerca del banco donde estaba arrodillada y la esperó en la puerta, porque tenía algo que decirle. Se levantó y se aproximó al sacerdote. Seguía esperándola, y no se movió para darle paso. Se acercó tanto que los rasgos de él se confundieron. Entonces se retiró un poco para verlo mejor y se halló ante la cara redonda de Oscar Wade. Estaba quieto, horriblemente quieto, cortándole el paso. Las luces, una por una, se apagaron. Si no escapaba, quedaría encerrada con él en esa oscuridad. Consiguió, por fin, moverse y llegar a tientas al altar. Cuando se dio vuelta, no había nada. Cuando salió al atrio vio que la calle había cambiado. No era la que recordaba. Se encontró en una recoba parisina y un hotel. Cruzó la puerta giratoria, cruzó el gris y sofocante vestíbulo que ya conocía, fue derecho a la gran escalera de alfombra roja, subió los peldaños innumerables que giraban alrededor de una jaula. Allí sintió el horror del lugar. Ya no recordaba la iglesia, ni del curso retrógrado de los eventos. Todo el espacio y todo el tiempo estaban ahí, en un solo punto. Lo extraño es que estaba fuera del tiempo. Solo advertía que las cosas se movían cuando éstas sucedían, nunca antes, nunca después. Si pudiera retroceder aún más, estaría segura, fuera del alcance de Oscar. Tenía que volver al lugar en que había sido más joven
Entonces volvió una y otra vez al mismo restaurante, al mismo hombre de rostro enrojecido, comió y bebió en silencio muchas veces, postergando el abominable momento final. Entonces se levantaban y se enfrentaban. El gran cuerpo de Oscar estaba ante ella, encima de ella, y casi sentía la vibración de su poder. La llevó hasta la escalera de alfombra roja y la obligó a subir. Se movieron en la habitación como fieras enjauladas, incómodos, enemigos, evitándose. Se sentían atraídos y rechazados, con las cabezas echadas hacia atrás, las caras apartadas de la horrible proximidad. Algo atraía los pies de ambos, de uno al otro, aunque se arrastraran. Exhausta, Harriet se sentó al borde de la cama deshecha. Los brazos de ambos estaban caídos y sus cabezas miraban hacia rincones opuestos. El amor les dolía sobre los hombros con el peso inevitable de la inmortalidad. De repente, sus rodillas flaquearon. Cerró los ojos y Harriet se entregó a la oscuridad y el terror. Después retrocedió en el tiempo hasta la entrada del parque, donde Oscar no había estado nunca, donde nunca podría alcanzarla. Su memoria fue limpia y joven. Caminaba ahora por la senda del campo, hasta donde la esperaba Jorge. Corrió hacia él, solo para sentir el aliento fétido de Oscar Wade. Caminó por el jardín entre plantas más altas que ella. Siguió viajando y retrocediendo. Tan lejos había retrocedido que de nuevo era una niña. Llegó a un cantero de césped con un estanque circular rodeado de flores. Peces multicolores nadaban en el agua. Al fondo había un huerto. Allí iba a estar su madre. Había ido hasta el recuerdo más lejano. No había nada después, solo el huerto, el portón de hierro que daba al campo, y su madre. Pero algo era diferente, algo que la asustaba. Una puerta gris, en vez del portón de hierro, la empujó y estuvo en el último corredor de un viejo hotel parisino.